Estados Unidos se aleja de sus aliados históricos. Lleva un poco más de un mes el segundo mandato de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y hay una clara política de agresión, o al menos de alejamiento, de los aliados históricos de Estados Unidos. Vamos viendo claramente algunos ejemplos. México y Canadá están unidos a Estados Unidos no solo por estar en América del Norte, por ser países limítrofes, por haber sido aliados durante la Segunda Guerra Mundial, sino que además están ligados estos tres países en uno de los tratados de libre comercio más importantes del mundo, el NAFTA. Sin embargo, Donald Trump, el nuevo presidente de Estados Unidos, ha amenazado a Canadá con anexión del territorio y a México con ruptura de relaciones, cierre de fronteras, etcétera. En ambos casos se han decretado aranceles que bajarán, reducirán el comercio entre ambas naciones. Con la Unión Europea empieza la agresión con el caso de Groenlandia, en donde Estados Unidos, Donald Trump, desde los primeros días de su gobierno, amenaza con anexar el territorio de Groenlandia, que pertenece a Dinamarca, país de la Unión Europea. Con Panamá amenaza Estados Unidos con la anexión del canal que fue norteamericano desde su construcción tras la quiebra de la Sociedad Sudameris en Francia, que comenzó la construcción, fue norteamericano y pasó autonomía panameña en el año 2000. Donald Trump dice, vuelve a Estados Unidos, pero Panamá es uno de los países latinoamericanos más aliados de Estados Unidos, puesto que hay tratados militares y policiales de la más alta importancia. Seguimos entonces con la Unión Europea, en donde Estados Unidos tiene un tratado militar, la OTAN. No todos los países de la OTAN son de la Unión Europea, como es, por ejemplo, el caso de Turquía, pero es prácticamente el único caso. Y Donald Trump anuncia que Estados Unidos dejará de colaborar económicamente con la OTAN, lo que significaría sin duda el término de la OTAN, puesto que Estados Unidos financia prácticamente el 80% del tratado militar del Atlántico Norte. Ya intentó en el primer mandato retirarse de la OTAN, pero no le permitió el Congreso de Estados Unidos. Pero esta vez el Congreso es mayoritariamente republicano. ¿Permitirán los republicanos que Donald Trump reduzca la colaboración con la OTAN y luego eventualmente se retire? Es lo que vamos a ver, puesto que no todos los republicanos comparten esta política autárquica de Donald Trump. Otro aspecto es Ucrania. Donald Trump había anunciado que si era electo, terminaría en los primeros días de su mandato la guerra con Ucrania. Se demoró algo más que los primeros días, pero ya negoció telefónicamente con Vladimir Putin y el asunto ya está cocinado. Estados Unidos se retira de la guerra de Ucrania y Volodymyr Zelensky no tendrá más aliados que aquellos que tiene la Unión Europea, que no se atreverían contra Rusia sin el apoyo de Estados Unidos. Por consiguiente, Volodymyr Zelensky vive sus últimos días y tendrá que aceptar Ucrania, según lo negociado ya entre Trump y Putin, tendrá que aceptar Zelensky que las tierras que perdió en el este de Ucrania
ya están perdidas y pasan a manos rusas. Por otro lado, lo más probable es que Vladimir Putin pida el control indirecto del gobierno de Ucrania, cambiando, por supuesto, al mandatario, que tal vez termine su mandato, pero sin duda el próximo presidente de Ucrania va a ser favorable a Moscú con la venia de Estados Unidos. Ya está todo cocinado, ya está todo conversado. La pregunta es, ¿por qué? ¿De dónde viene esta nueva política estadounidense de agresión a sus principales aliados? Más agresión, pone aranceles a varios metales, todavía no el cobre. América del Sur está expectativa con este problema, pero pone aranceles a varios metales, lo que afecta las exportaciones de la Unión Europea hacia Estados Unidos. Por consiguiente, se modifican alianzas históricas. La alianza entre Estados Unidos y Europa data, ya existía entre las dos guerras mundiales, pero al término de la Segunda Guerra Mundial se transforma en un eje fundamental, en un eje hegemónico del planeta. Sin embargo, esas relaciones se reducen y probablemente se terminen. Estados Unidos le pone un pie encima a Europa. ¿Cómo se defenderá Europa? Es lo que tenemos que ver. América Latina, ya lo dijo Donald Trump, no le interesa, salvo como productor de inmigrantes, repito palabras de él, que quiere frenar la entrada a Estados Unidos. Pero el resto con América Latina dijo que nada le interesa. Con África aparentemente tampoco, pero las relaciones entre Estados Unidos y África nunca han sido muy cercanas. Estados Unidos tiene algunos intereses en algunos países africanos, pero en general no tiene grandes relaciones comerciales, ni políticas, ni de ninguna especie con las nuevas naciones africanas. El Medio Oriente sí le interesa. Su principal aliado, Israel, junto con su otro aliado, Arabia Saudita, y en cierta medida los Emiratos, están adquiriendo cierta importancia para la política exterior de Estados Unidos. ¿Por qué? La verdad es que ahí hay que cavar bastante profundo para encontrar las razones. Muchos dicen que Donald Trump se volvió loco, pero no, no, tiene una política muy clara y sin duda todo esto que está haciendo iría hacia un debilitamiento probable de China, que es en estos momentos su principal peligro, su principal enemigo. China obtiene su petróleo de Irán y de Rusia. En la medida en que Estados Unidos se acerca a Rusia, Rusia volvería probablemente a venderle petróleo a Europa, venta que detuvo cuando comenzó la crisis de Ucrania y reduciría probablemente su ingreso o su venta de petróleo hacia China. Por otra parte, Irán se vería debilitado con esta nueva alianza que ya comentaremos entre Estados Unidos, Israel y Arabia Saudita, que entre otras cosas significa lo que hemos hablado, el término, la invasión definitiva y absoluta por Estados Unidos de la Franja de Gaza. ¿Estaría buscando Estados Unidos la debilitación de China, cerrándole los accesos a los mercados petroleros? Es la posibilidad que hoy pensamos, pero seguiremos observando para entender mejor este fenómeno que por el momento se hace difícil de entender, pero ya es hora de despedirnos. Que estén ustedes muy bien.